En el episodio de hoy, revelaremos los secretos ocultos detrás de algunos de los mejores trucos de magia del mundo. Desde David Copperfield desapareciendo la Estatua de la Libertad, hasta pasando por la Gran Muralla China, y muchos más de sus trucos. Pero eso no es todo. También revelaremos los secretos de las sensaciones de la magia moderna como Penn y Teller, Shin Lim y el incomparable David Blaine. Prepárate para una hora completa de revelaciones mágicas, en las que desvelaremos los secretos ocultos que hacen que estas increíbles ilusiones cobren vida. Sin más preámbulos, comencemos. En el número 12 tenemos al increíble David Copperfield atravesando la Gran Muralla China. Hagamos un resumen rápido de lo que sucedió en la actuación. En esta ilusión, David Copperfield sube por una escalera hasta una plataforma con una luz de fondo unida a un lado, cerca de la parte superior. Una cortina cae de los tres lados, y la luz de fondo crea una sombra que da la impresión de que David Copperfield sigue dentro de un compartimiento cerrado. Luego se quita su toalla blanca, y parece fundirse directamente en la Gran Muralla China. Las cortinas se retiran rápidamente, y David Copperfield aparentemente ha desaparecido. Cerca de un lado de la pared, hay una persona que sostiene un sensor de latidos cardíacos para monitorear los signos vitales de David Copperfield. De repente, al otro lado de la pared, las manos y el rostro de David Copperfield se presionan contra una cortina blanca. El sonido de los latidos de su corazón desaparece, creando tensión sobre su supervivencia. Nuevamente, bajan las cortinas con la luz de fondo, y las manos de David Copperfield comienzan a emerger como si se estuviera derritiendo fuera de la pared. La cortina es removida, revelando que está sano y salvo, dejando a todos asombrados por su increíble ilusión. Bueno, ¿cómo realizó este truco? Averigüémoslo juntos. Te daré algunas pistas, a ver si puedes descubrir este truco por tu cuenta antes de entrar en la explicación. Lo primero que notarás es que el marco trasero tiene una fuente de luz, que está en una posición muy específica. La fuente de luz se coloca en la parte superior de este marco, en lugar de colocarla cerca del centro, justo aquí. En un momento, descubrirás por qué colocar esta fuente de luz cerca de la parte superior fue crucial para vender la ilusión de David Copperfield, atravesando la Gran Muralla China. Lo segundo que notarás es cuando David Copperfield se ha fusionado con la Gran Muralla China, e intenta pasar a través de la tela blanca empujándola con las manos. Los asistentes que sostienen la tela no tienen uno de sus brazos visible cuando David Copperfield aparentemente empuja contra ella. Bueno, si no has descubierto cómo David Copperfield realizó este famoso truco de magia de atravesar la Gran Muralla China, ahora te lo explicaré en detalle. Para realizar este truco, David Copperfield tuvo que usar un asistente que debía permanecer oculto hasta que las cortinas se cerraran por todos lados. Este asistente tenía una figura corporal similar a la de David Copperfield y vestía exactamente la misma ropa, así que a quien vemos aquí en la sombra no es a David Copperfield. De hecho, es el asistente quien está vestido como él. El propósito de llevar esta toalla blanca alrededor de su cuello era vender la ilusión de que es el mismo David Copperfield. De lo contrario, durante toda la presentación, se darían cuenta que esta toalla no tenía ningún propósito hasta el momento en que entró y se la entregó a sus asistentes, que estaban afuera del compartimiento. Ahora quizás te estés preguntando dónde se escondía este asistente, ya que solo vemos a 3 personas aparte de David Copperfield en este momento, y no hay nadie más en ningún otro lugar. Bueno, si observas la base de la plataforma, aunque no parece tan gruesa y sospechosa, en realidad es capaz de acomodar a una persona de tamaño completo. Se puede ver desde el exterior de esta plataforma una ilusión similar realizada por el mago enmascarado. El asistente simplemente se escondía dentro de la base de la plataforma, que tenía una estructura similar a una solapa, por la que puede entrar y salir. En el mismo momento en que se bajaron las cortinas y David Copperfield entró en el sótano, se escondió en un punto ciego dentro del compartimiento. Puede que te preguntes qué significa el término punto ciego. Bueno, quizás recuerdes que antes mencioné que la fuente de luz estaba en una posición muy específica en el marco posterior. Ten en cuenta que esta fuente de luz, cuando se enciende, proyecta un haz de luz que solo ilumina una parte del espacio entre los dos marcos. La parte que ves a la izquierda y al lado derecho, que no están en el camino de la luz, se llaman puntos ciegos. Esto se debe a que la sombra de la persona no será visible en la pantalla si se esconde en el lado izquierdo o derecho de esta fuente de luz, ya que se encuentra en un punto ciego. Esto explica por qué la luz se colocó en la parte superior, para que haya espacio debajo y alrededor de la luz. Después de que David Copperfield intercambiara con éxito con su asistente vestido como él mismo no se ocultó dentro de la base de la plataforma,
sino que se arrastró hacia la escalera. Se puede ver que la escalera es lo suficientemente grande como para que quepa todo su cuerpo, como lo demostró el mago enmascarado en su actuación. Las escaleras que se utilizan como escondite para magos y asistentes se pueden encontrar en muchas ilusiones escénicas. Por lo tanto, cada vez que veas escaleras en el escenario de un truco de magia, ya puedes considerarlo como una pista y un accesorio importante para ejecutar su ilusión. Ahora, después de que David Copperfield saliera exitosamente del escenario con la ayuda de la escalera y los 3 asistentes vestidos de blanco, el asistente clon de David Copperfield intentó realizar la desaparición de sombras en el compartimiento, y llevarla a cabo es bastante sencillo. Todo lo que tenía que hacer era caminar gradualmente hacia el punto ciego izquierdo, lejos del haz de luz, y agacharse en la parte trasera izquierda del compartimiento, desde donde levantó lentamente la tapa inferior y se escondió dentro. Después de lo cual se quitaron las cortinas para revelar que David Copperfield aparentemente había desaparecido. Quizás te estés preguntando cómo David Copperfield logró caminar alrededor de la Gran Muralla China en tan poco tiempo y esconderse en la segunda escalera del otro lado de la muralla. Bueno, en primer lugar, no necesitaba caminar alrededor de ella. Esto se debe a que la Gran Muralla China en realidad tiene pasadizos secretos a través de los cuales la gente puede caminar. Primero salió de la escalera, luego caminó rápidamente por el pasadizo secreto y se escondió en la segunda escalera, que fue movida hacia la segunda plataforma por los asistentes, mientras la cámara se movía sobre la Gran Muralla China. Y desde esta segunda escalera, se arrastró hasta la base de la segunda plataforma. Ahora, cuando llegó el momento de aparentemente atravesar la Gran Muralla China usando la tela blanca, es bastante obvio que fueron los asistentes quienes empujaban esta tela. Como se puede ver en la vista expuesta y la vista superior, justo antes de que se retiraran las cortinas, David Copperfield salió de la base y se ocultó en el punto ciego a la derecha. Desde allí movió gradualmente sus brazos hacia el haz de luz, para crear la ilusión de que se estaba fundiendo en la pared y apareciendo en la plataforma. Después de lo cual se retiraron las cortinas para revelar que había pasado con éxito a través de la Gran Muralla China. En el número 11 tenemos a The Shoe Wizard en America's Got Talent. Hagamos un resumen rápido de lo que sucedió en la actuación. El mago comienza la actuación abriendo una caja negra y se quita un zapato de color negro. Deja caer el zapato mientras sostiene los cordones y de repente se vuelve verde. Con un giro rápido, la caja también se vuelve verde. Luego, toma otra caja, saca un par de zapatos verdes y con un gesto, convierte uno de ellos en amarillo. Después, lanza el zapato verde al aire y mágicamente vuelve a cambiar a negro, al igual que el zapato amarillo. Cuando gira, aparecen 4 zapatos de diferentes colores en su mano. A continuación, el mago toma un zapato rojo en una caja, coloca el zapato rojo dentro de la caja y lo transforma en una versión en miniatura de sí mismo. Toma el cordón del zapato y después de un rápido tirón, se encoge y se ata por sí mismo al zapato. Con otro gesto, duplica los zapatos rojos en sus manos. De repente, el cordón de un zapato se extiende mágicamente hacia el segundo zapato, conectándolos. Luego, el mago toma un zapato en miniatura y lo transforma en un zapato grande con un movimiento de su mano izquierda. Finalmente, toma una caja de color marrón y un zapato rojo, y con un movimiento rápido, convierte la caja en roja. Para el gran final, salta en el aire y sus zapatos blancos se vuelven rojos instantáneamente, en pleno vuelo. Y bien, ¿cómo realizó este truco? Averigüémoslo juntos. En el primer truco, donde sacó un zapato negro, lo hizo girar en el aire y lo convirtió en verde. Podrás notar que ya se puede ver un tono verde cerca de la abertura del zapato. Después de eso, vemos un cuadro donde el zapato parece tener una capa verde, separada de su superficie, lo que sugiere que el zapato está preparado con un truco previo. Además, a medida que avanzamos cuadro a cuadro, detectamos que la misma capa o estructura en forma de solapa se está cerrando en el otro lado del zapato. Para entender lo que sucedió, primero debemos entender cómo se preparó este zapato. Cuando lo sacó de la caja al principio, se puede ver que la capa está ajustada al zapato. Así es como se ve en realidad, de forma que la mitad del zapato sea negro. Es una capa que es negra por fuera pero verde por dentro. Esta capa negra, cuando se gira el zapato en el aire, se abre y se mueve hacia el otro lado del zapato, donde se posa en la mitad que es negra para cubrirla y hacer que parezca que el zapato se ha vuelto verde. Después de eso, va a una segunda caja y saca 2 zapatos de color verde. Cuando agita el primer zapato sobre el segundo y lo vuelve amarillo,
notamos una extraña capa verde detrás del zapato de color verde, la cual parece ser más grande que el zapato y parece una capa adherida en la parte trasera. Esta capa es, de hecho, un color verde que se movió del segundo zapato para revelar la capa amarilla debajo de ese zapato en particular. En realidad, la capa verde que se quitó estaba unida a la parte trasera del primer zapato, y se nota que es diferente al zapato de adelante. Además, quiero resaltar que este zapato amarillo no es completamente amarillo. De hecho, es mitad amarillo y mitad negro. Inicialmente tenía una capa de color verde, que era negra por debajo y verde en el exterior. Esta fue la capa que se eliminó para revelar la capa amarilla que hay debajo, justo aquí. Ahora bien, cuando llegó el momento de convertir ese zapato amarillo en negro, lo lanzó al aire, y en cámara lenta se puede ver que inicialmente sostenía la punta del zapato, pero al atraparlo, lo hizo por el talón, lo que sugiere que el zapato se ha girado 180 grados en el aire, de modo que el lado amarillo está de espaldas a la audiencia, por lo que podemos ver el lado negro. Quizás te preguntes cómo se puede lanzar un zapato al aire y garantizar que aterrice tras girar exactamente 180 grados. Bueno, esto en realidad se basa en un principio científico. El principio en el que se basa se llama efecto Jana-Behov, o teorema del eje intermedio. Derek nos explicará rápidamente qué es exactamente este fenómeno. Girando cerca del segundo eje, el eje intermedio, donde el momento de inercia está entre los otros dos. Bueno, ahí es donde obtienes este medio giro, y no hay prácticamente nada que puedas hacer para detenerlo. Y no se trata solo de raquetas de tenis, por supuesto. He hecho esto antes con teléfonos celulares y con un disco con un agujero. Llevé este disco en una pista de hielo y en un avión de gravedad cero. He estado obsesionado con el teorema del eje intermedio. Ahora que entiendes la ciencia detrás de cómo el zapato pudo hacer una media voltereta en el aire, continuemos con la explicación. Para el primer zapato que tiene en su mano derecha, simplemente giró la muñeca para que el lado negro de ese zapato quedara frente a nosotros. Este lado negro que ahora vemos no es originalmente parte del zapato verde. De hecho, es la capa verde que se eliminó de encima de esa capa amarilla en el segundo zapato. E incluso se puede ver que es claramente una pieza recortada, unida magnéticamente al zapato verde que hay debajo. En el próximo truco, donde multiplicó los zapatos y los convirtió en 4 colores diferentes, utilizó un principio similar al usado en un truco de cáscara y moneda. Los trucos de cáscara y moneda son básicamente una estructura en forma de tapa colocada justo encima de la moneda. Si giras esta cáscara al revés, parecerá una moneda normal, pero por dentro es hueca y solo la mitad de una moneda, que se coloca encima de una moneda real. En este momento en particular, vemos al mago hacerlo. Basado en este concepto, estos zapatos que sostiene en su mano son 4 zapatos, de los cuales hay 2 cáscaras y 2 zapatos reales. Al hacer zoom, podemos encontrarlos separando la carcasa superior del zapato inferior. La carcasa superior, que era mitad negra y mitad amarilla, se quitó para revelar el zapato azul debajo. El zapato rojo estaba escondido debajo de la carcasa verde. En este momento, es posible que te confundas al ver mi ilustración, ya que muestra que el zapato es mitad amarillo y mitad negro, pero en el video no se puede ver esa capa amarilla. Bien, si avanzamos unos cuadros más, encontramos un primer plano de esa capa amarilla justo aquí, que está oculta con la ayuda de esa media capa verde colocada encima. Eso estaba unido a la cáscara verde de aquí. Esa capa verde se camufla con el zapato verde para ocultar la capa amarilla que hay debajo. Después de producir varios zapatos de colores, toma el zapato rojo y lo coloca dentro de la caja, convirtiéndolo en un zapato en miniatura. En este momento, podrías pensar que la caja está preparada de tal manera que pudo ocultar el zapato grande en su interior. Bueno, ese no es el caso. El método es mucho más simple de lo que podrías suponer. Este zapato grande nunca se colocó dentro de la caja. Si miras muy de cerca, su axila izquierda se esconde detrás de la caja y simplemente lo empuja hacia ella. La caja se utiliza como cubierta todo el tiempo para ocultar el zapato que lleva en la axila. Después de sostenerlo en ella, cerró la tapa de la caja con mucho cuidado, asegurándose de no exponer el zapato. Por un breve momento, cuando cierra la caja a la mitad, podemos vislumbrar el zapato rojo fuera de la caja, escondido y sostenido con la axila. Luego usa su pulgar derecho para agarrar el zapato con cuidado detrás de la tapa abierta. Después de revelar el zapato en miniatura que estaba dentro de la caja todo el tiempo, colocó el zapato grande junto con la caja en el suelo y siguió con el truco usando el zapato pequeño. Cuando mete la mano en el zapato para sacar el cordón, verás que su dedo medio y pulgar izquierdos agarran algo más que el hilo y lo ocultan en la palma de su mano izquierda. Después de lo cual extiende el cordón del zapato, lo encoge lentamente y hace la ilusión de que está atado al zapato. En este momento,
Es posible que ya te hayas dado cuenta de que el cordón del zapato todavía está dentro de la boca del zapato, de donde se sacó inicialmente. Por lo tanto, obviamente sabemos que estar atado al zapato es solo una ilusión, y en realidad no está atado. Lo que realmente viste aquí es solo un recorte de cartón que es magnético, y tiene el diseño de cordones de zapatos atados. Este cartón rectangular lo sostenía con los dedos de su mano izquierda, que simplemente se adhiere en el momento que agitó la mano por encima del zapato. Si te fijas bien, en realidad puedes notar que este truco de cartón sobresale ligeramente del zapato. Para crear la ilusión de un zapato en miniatura, utilizó el mismo concepto de la cáscara y la moneda, por lo que debajo de este zapato había otro. Es por eso que después del corte de la cámara, se puede ver el segundo zapato en su mano derecha. Observa cómo antes del corte, tenía el zapato en su mano derecha, simplemente sacó el zapato en miniatura de debajo de la carcasa, lo sostuvo en su mano derecha, y en este momento se puede ver la base negra de este zapato. Lo apretó contra la carcasa del zapato en miniatura, e hizo la ilusión de que había aparecido. Este zapato, dado que estaba cubierto por la carcasa y aplastado, explica por qué está ligeramente comprimido y distorsionado en comparación con la carcasa. Luego, vemos cómo los zapatos se unen con los cordones. En el momento en que juntó los dos zapatos, en realidad agarró un hilo invisible con los dedos de su mano izquierda, y comenzó a alar el hilo que estaba conectado a los cordones. Cuando llegaron a sus dedos, simplemente agarró a los cordones e hizo la ilusión como si se enlazaran. Luego vemos al mago convirtiendo este zapato en miniatura en un zapato grande. Para ello, la silla en la que está sentado ya tenía un zapato grande rojo escondido en la parte trasera. En este momento se puede ver su mano izquierda detrás de la silla, mientras dirige la atención al zapato en miniatura dentro de la caja. Para hacer el truco, simplemente agarró el zapato grande con su mano izquierda y lo colocó delante del zapato en miniatura. Cuando vuelve a poner el zapato grande en la caja, podemos ver el zapato en miniatura dentro de la caja, justo detrás del zapato grande, lo que confirma nuestra explicación sobre la posición del zapato en miniatura. Luego tomó una caja marrón, con un rápido tirón la convirtió en una caja roja al voltear el zapato en miniatura en el aire. Esta caja cambiaba de color con un simple mecanismo de solapa, que podemos ver que se abría durante los últimos cuadros antes de que se fuera a sus espaldas. Este mecanismo de caja simplemente funcionaba así. Para el gran final de la actuación, donde cambió sus zapatos blancos por unos rojos, se puede observar que su mano derecha se acerca a su cintura y sostiene algo de color negro. La cuerda negra es en realidad dos cuerdas que se unen con dos capas de color blanco, colocadas por encima de sus zapatos y pantalones con la ayuda de la cuerda que está conectada a ella. Podemos ver en este primer plano la capa blanca que se mueve directamente hacia sus jeans después de tirar de la cuerda. En el número 10 tenemos la legendaria desaparición de la Estatua de la Libertad de David Copperfield. Hagamos un resumen rápido de lo que sucedió en la actuación. En esta impresionante presentación, David Copperfield comienza colocando 3 cámaras instantáneas Kodamatic alrededor de la Estatua de la Libertad para capturar evidencia de su desaparición inminente. Cada una de estas cámaras está custodiada y cerrada por 3 asistentes. Un radar rastrea la presencia de la estatua. David Copperfield explica que una vez que la estatua desaparezca, 2 rayos de luz pasarán a través del espacio vacío para demostrar su ausencia. La cortina que oculta la estatua está sostenida por 2 grandes torres a cada lado de la audiencia. Cuando llega el momento de hacer desaparecer la estatua, David Copperfield se concentra en el radar para lograr que la Estatua de la Libertad desaparezca de su exhibición. Luego baja la cortina con cuidado para revelar que la estatua ha desaparecido, con un helicóptero sobrevolando directamente sobre ella. Los rayos de luz atraviesan el espacio vacío donde antes estaba la estatua, logrando un acto realmente impresionante, que probablemente nunca se vuelva a repetir en la historia. Y bien, ¿cómo realizó este truco? Averigüemos esto juntos. Vamos a analizar esta actuación, y a medida que vaya haciendo cada observación, le daré pistas para que pueda descubrir gradualmente el método que David Copperfield utilizó para hacer desaparecer la Estatua de la Libertad, antes de adentrarnos en la explicación. Lo primero y más obvio que observamos con respecto a este truco, es que este acto de desaparición de la estatua se realizó por la noche. Esto plantea la pregunta más obvia: ¿por qué David Copperfield no realizó este increíble acto durante el día? Si hubiera realizado este acto durante el día, no habría necesidad de usar pruebas adicionales como las que utilizó durante la noche, para demostrar que la estatua había desaparecido. Las 3 pruebas que David Copperfield utilizó comenzaron con el haz de luz que se hizo pasar a través del área donde alguna vez existió la estatua. La segunda prueba consistió en el uso de radares. Este radar no habría sido necesario durante el día, ya que si la estatua desaparecía,
todos podrían haber visto después de que se retirara la cortina, si la estatua realmente había desaparecido o no. Y por último, la tercera prueba de las fotografías que tomó desde 3 ángulos diferentes, como prueba de que la estatua había desaparecido, tampoco habrían sido necesarias. Además, esta observación sobre cómo David Copperfield realizó esta ilusión en completa oscuridad deja en claro que la única forma en que la estatua podía ser visible para los espectadores en ese lugar, al igual que el radar, todos habrían sido capaces de ver durante el día si la estatua seguía existiendo en su posición original o no. Y para nosotros viendo este video en casa, era si la estatua se iluminó utilizando 2 sistemas de iluminación. El primer sistema estaba integrado en la Estatua de la Libertad, por ejemplo en su corona y en la antorcha que sostenía. El segundo sistema de iluminación son las luces circulares que rodean la base de la estatua, que brillan desde abajo para iluminarla. Si se apagaran estas luces, como ya está completamente oscuro, la estatua desaparecería literalmente, y ni siquiera sería necesaria una cortina para ocultar su desaparición. La ubicación de esta Estatua de la Libertad es muy significativa, y te darás cuenta rápidamente con solo observar esta foto. Puedes ver que todas las luces brillantes de la ciudad están extremadamente lejos, y la estatua está aislada de todas ellas. Así que la única forma de que la Estatua de la Libertad fuera visible era con los 2 sistemas de iluminación que acabábamos de mencionar. En esta foto, podemos ver que los espectadores estaban colocados en esta ubicación en particular, ya que la cámara grababa desde la perspectiva de la audiencia, ya que la cara de la estatua es visible, y los mejores asientos para apreciarla es vista desde el frente, en este lugar en particular. Todavía queda una pregunta por responder, y es que aunque sabemos que con solo apagar las luces alrededor de la estatua haría que desaparezca por completo en la oscuridad, David Copperfield hizo brillar rayos de luz justo en el lugar donde la estatua estaba antes, y el círculo de luz alrededor de la base de la estatua todavía se puede ver después de que la estatua desapareció. Otra cosa que notamos es con respecto a los soportes que sostienen las cortinas. Hay luces brillantes unidas a estos 2 soportes, y en lugar de dirigir estas luces hacia la estatua para iluminarla lo más posible, David Copperfield las había colocado justo en la cara del público que estaba presente observando esta ilusión. Esto realmente nos hace cuestionar el propósito de estas luces brillantes dirigidas a la cara de la audiencia. El uso de la cortina fue otra capa cuestionable añadida a esta ilusión, pues David Copperfield realizó esta ilusión por la noche. Si lo piensas un momento, realizar su presentación por la noche no era ya una ventaja para él, para hacer desaparecer la Estatua de la Libertad. ¿Por qué tuvo que usar las cortinas para agregar otra capa de espectacularidad innecesaria, para hacer desaparecer la estatua? Quiero decir, tendría sentido si usara la cortina durante el día, y luego quitara la cortina para mostrar que la estatua había desaparecido. Pero en cambio, se está aprovechando de mucho más de lo que esperamos, realizando esta ilusión por la noche, y realizándola detrás de una cortina. Esto significa que algo relacionado con la iluminación de la estatua fue manipulado, lo que David Copperfield no quiere que veamos. Y el último punto que me gustaría agregar, que será desmentido más adelante en la explicación, es una teoría popular sobre la música que David Copperfield utilizó. David Copperfield es conocido por usar música durante sus actos para mejorar la experiencia que entrega al público, con sus increíbles ilusiones. Se afirma que la música fue amplificada y aprovechada para ayudar en la ilusión. Ten en cuenta que toda esta explicación se va a resolver utilizando el principio de la navaja de Occam. Este principio sugiere elegir la explicación más simple cuando se enfrenta a múltiples hipótesis en la resolución de problemas y en la ciencia. En este punto, es posible que hayas empezado a unir las piezas del rompecabezas y hayas descubierto la mayor parte de la metodología utilizada para aparentemente hacer desaparecer la Estatua de la Libertad. Comencemos explicando por qué las luces brillaban sobre los rostros de los espectadores, de modo que la estatua no era visible y parecía que se desvanecía. Necesitamos profundizar en la ciencia detrás de por qué las luces brillaban en los rostros de los espectadores. Comencemos repasando brevemente cómo entra la luz en nuestros globos oculares. Cuando la luz es dirigida hacia nuestra córnea, atraviesa y entra en nuestra pupila, que se agranda o se reduce gracias a los músculos que rodean al iris. Cuando la luz es brillante y de alta intensidad, y se proyecta en nuestros ojos, el iris se contrae, y la pupila se dilata para minimizar la cantidad de luz que entra en el ojo.
Esto es para que pueda proteger a las sensibles células cono de ser sobreestimuladas con luz brillante. Ahora te estarás preguntando qué son exactamente los conos. Pues bien, nuestra retina contiene dos células únicas para leer la luz. Las primeras se llaman células de bastones y las segundas se denominan células de cono. Los bastones son muy sensibles a la luz y funcionan en la visión nocturna. Son capaces de distinguir entre qué tan brillante o qué tan apagada es la luz, pero no son capaces de detectar diferentes colores. Mientras que los conos son capaces de detectar un amplio espectro de fotones de luz y son responsables de nuestra visión del color. Ahora que entiendes cómo funcionan nuestros ojos y cómo los bastones y los conos registran la luz que entra a través de la pupila, ahora tenemos que abordar un concepto. Antes de entrar en por qué brillar las luces en los ojos del espectador, la ayuda juega un papel importante en la creación de la ilusión de que la estatua desapareció. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en la ciudad no podemos ver las estrellas durante la noche, mientras que en zonas rurales donde hay menos contaminación lumínica, podemos ver muchas estrellas en el cielo? La razón es por la contaminación lumínica, manteniendo el concepto de cómo funcionan nuestros ojos. Más del 80% de las personas del mundo, y más del 99% de los Estados Unidos y Europa, viven bajo cielos contaminados por la luz. Un tercio de las personas nunca pueden ver la Vía Láctea. Lugares como Singapur están tan contaminados por la luz, que los ojos de la gente nunca se adaptan completamente a la oscuridad. La razón de todo esto es nuestra visión escotópica. La visión escotópica es el tipo de visión que utilizamos con niveles de luz muy bajos, mientras que nuestra visión normal de luz brillante fotópica es producida por tres tipos de células cónicas sensibles al color. La visión escotópica oscura es producida por los bastones, que son excelentes para detectar el brillo, pero no distinguen color alguno. Ahora que comprendes cómo la contaminación lumínica afecta nuestra visión y limita la capacidad de nuestros bastones para ver las estrellas en el cielo, es posible que ahora entiendas por qué las luces están iluminando los rostros de estos espectadores que están sentados justo enfrente. Nuestros bastones requieren que nuestra pupila se dilate para permitir que entre más luz. Los bastones son responsables de la visión con poca luz y periférica, pero cuando se ilumina el globo ocular con luz brillante por la noche, este no puede adaptarse naturalmente a su visión nocturna. Esto se debe a que el iris se encoge y reduce la luz que entra en el globo ocular. Cuando el iris se encoge, afecta la capacidad de los bastones para funcionar de manera efectiva y mejorar nuestra capacidad de ver en la oscuridad. Es por eso que esas luces, en términos más simples, cegaron a los espectadores de lo que había detrás de ellas, dado que las luces de la estatua ya estaban apagadas. Incluso si hubiera habido una luz muy tenue reflejando la contaminación lumínica de la estatua desde la ciudad, no habría ayudado a hacerla visible para los espectadores, ya que las luces brillantes no dejaban ver lo que había detrás. Todavía puede haber una pregunta en tu mente. Aunque tiene sentido que nuestros ojos no puedan ver detrás de las luces brillantes que nos apuntan directamente en la cara, ¿cómo es que la cámara que estaba filmando esta actuación no captó la estatua en esta oscuridad? La razón por la que la estatua no era visible en el video es la misma por la que las estrellas no suelen ser visibles en fotos y videos, por las limitaciones del equipo. Estas son algunas de las razones clave. Ajustes de exposición. Al tomar fotografías o grabar videos, la cámara debe ajustar su configuración de exposición para capturar suficiente luz y crear una imagen correctamente expuesta. Las estrellas son relativamente tenues en comparación a otros objetos en el cielo nocturno, por lo que para capturarlas necesitaría un tiempo de exposición prolongado. Sin embargo, esto sobreexpondría el resto de la escena, haciéndola demasiado brillante. Tamaño de apertura. El tamaño de la apertura de la cámara también puede afectar la visibilidad de las estrellas. Una apertura más grande permite que entre más luz en la cámara, lo que puede ayudar a capturar las estrellas. Sensibilidad del sensor. Reducir la sensibilidad de la cámara puede hacer que las estrellas sean más visibles, pero también puede introducir ruido digital y reducir la calidad de la imagen. Esto explica por qué la Estatua de la Libertad no se veía en el video. Además, a diferencia de las estrellas en el espacio que tienen su propia luz, la estatua no emite ninguna luz, ya que las luces estaban apagadas, lo que hace aún más imposible verla en tiempo real y en las imágenes. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo pudo David Copperfield hacer brillar los rayos de luz a través del lugar donde una vez existió la Estatua de la Libertad? Además, afirmamos que las luces que rodean la Estatua de la Libertad se apagaron. Entonces, ¿cómo es que estas luces siguen encendidas después de la desaparición? La respuesta a esta pregunta es bastante obvia en este punto. Volviendo a la imagen de la Estatua de la Libertad, podemos ver que hay espacio justo al lado de la estatua aquí a la derecha, para crear una estructura de luz circular similar a las luces que rodean la base de la estatua. Ten en cuenta que esta ilusión se realizó de noche,
Así que desde la vista superior, cuando el helicóptero proyectaba haces de luz sobre el área donde se encontraba la estatua, en realidad estaba iluminando justo al lado de ella, hacia una estructura de luces similar a la que rodea la base de la estatua. En un entorno tan oscuro, no es posible distinguir, ya que estas luces de configuración circulares duplicadas eran la única forma de identificar la base de la estatua. Por lo tanto, David Copperfield lo replicó ingeniosamente, ya que las luces eran la única forma de ver esta estatua desde el cielo. Lo que sucedió detrás de la cortina fue que las luces incrustadas en la estatua se apagaron y la base de la estatua se oscureció por completo. Para evitar que los espectadores notaran la falta de luz, se encendieron las luces replicadas durante un pequeño intervalo de tiempo. Y finalmente, desacreditemos una explicación popular con respecto a la música alta. En línea, hay muchas teorías que dicen que la plataforma en la que estaban sentados los espectadores podía girar, de manera que al rotar la plataforma, la estatua se movía de su posición original con respecto a los espectadores sobre ella. Para ocultar la estatua, la plataforma tendría que girar en sentido horario. Al hacerlo, la estatua se movería y se escondería detrás de la estructura izquierda que sostiene la cortina. Y las vibraciones de la plataforma móvil se ocultaron con la música a todo volumen. Si lo piensas, no solo es muy poco práctico, sino que crear una superficie giratoria requeriría una enorme cantidad de fuerza para hacer girar una plataforma tan pesada, porque no solo debes mover a más de una docena de personas sobre ella, sino que también tienes que mover estas estructuras que sostienen la cortina. Esto se debe a que si la plataforma solo se moviera y las estructuras estuvieran inmóviles, los espectadores notarían de inmediato que su plataforma está girando, así que ese no es el caso. En segundo lugar, teniendo en cuenta el principio que seguimos, que es el de la navaja de Occam, y buscando la solución más simple y práctica, la hipótesis de hacer girar la plataforma y disimular las vibraciones con música alta es muy poco práctica. Y lejos de ser simple, no tenemos más remedio que eliminar esta teoría por completo. Las luces eran suficientes para manipular la percepción de los espectadores. Por lo tanto, complicar demasiado esta ilusión realmente habría arruinado la experiencia de los espectadores, y las posibilidades de fracaso habrían aumentado. Especialmente para un evento tan importante y de alto riesgo, se evitaría a toda costa realizarlo de esa manera, ya que se transmitía en vivo por televisión a nivel nacional en 1983. El radar que usó David Copperfield es obviamente falso, y no requiere más elaboración para demostrar que es un accesorio falso. Al fin y al cabo, manipulaba la iluminación y las fotos de la cámara. Con todo este montaje que había hecho, no habría sido difícil colocar un radar falso solo para hacer la ilusión más convincente. Podría haber realizado todo este acto durante el día, y ninguna de estas pruebas habrían sido necesarias. Si has llegado hasta aquí en el video, asegúrate de presionar el botón de me gusta. También considera suscribirte. Realmente agradecería el apoyo. Realmente ayuda a hacer crecer este canal. Gracias. Ahora volvamos al video. En el número 9 tenemos la caja ligera o pesada de Penn & Teller's, en Penn & Teller's Fool Us. Hagamos un resumen rápido de lo que sucedió en la actuación. En este truco, Penn comienza la actuación haciendo que su asistente traiga una caja de cartón al escenario, en una plataforma con ruedas. Luego invita a 2 espectadores al azar a unirse a su acto, y les pide que levanten la caja tal como él lo hace, siguiendo sus instrucciones. También les indica que lo eleven a una altura específica, que indica con las manos por encima de la caja. Después de levantar la caja una vez, para mostrar que está vacía, afirma que se volverán débiles como mujeres, en francés. Después de lanzar su hechizo, Penn pide a los espectadores que levanten la caja, pero no pueden hacerlo, ni siquiera con todas sus fuerzas. Penn luego intenta levantar la caja y lo hace fácilmente, pero cuando los insta a intentar levantarla genuinamente, aún fallan. Este ciclo se repite varias veces, con momentos en los que pueden levantar la caja seguidos de momentos en los que no pueden. Para el gran final, Penn levanta la caja para revelar que no estaba vacía y que Teller había estado dentro de ella todo el tiempo. ¿Cómo realizó este truco? Aquí hay una explicación. Te daré algunas pistas, a ver si puedes descubrir este truco por tu cuenta antes de que te explique el secreto. Te darás cuenta de que cada vez que Penn le pide al asistente que levante la caja, él levanta ambas manos justo encima de la caja y no las deja subirla más allá de cierto nivel. Lo segundo que notarás es que una vez que se levanta la caja, su pierna derecha parece ser relativamente más gruesa que su pierna izquierda. Antes de que Penn se pusiera detrás de la caja, sus 2 piernas tenían el mismo grosor, pero al compararlas, se nota claramente que su pierna derecha se ha vuelto más gruesa de repente, al ponerse detrás de la caja.
Ten en cuenta que desde el principio, Teller siempre estuvo dentro de la caja porque nunca la cambiaron, y estaba a la vista de todos, desde que el asistente la levantó y la llevó al escenario. Esto significa que, de alguna manera, Teller tenía la capacidad de desplazar su peso desde la base de la caja, para permitir que los espectadores la levantaran. Si Teller mantuviera su peso en la base de esta caja de cartón todo el tiempo, es obvio que la caja terminaría rompiéndose. Si aún no has descubierto cómo se realizó este truco, ahora te lo explicaré en detalle. Desde el principio, notarás que una vez que la caja fue llevada al escenario por el asistente, fue llevada en una plataforma que tenía ruedas. Penn simplemente podría haber girado la plataforma 360 grados al principio, o al final de la actuación, para demostrar que no había ninguna abertura en la parte trasera, y así vender mejor la ilusión. Pero no lo hizo, porque hay un arreglo hecho detrás de la caja. Detrás de la caja hay una abertura o ventana por la cual se implanta una estructura de varillas metálicas que se extiende hasta una plataforma elevada. Quizás se pregunte por qué no hay una varilla vertical visible unida a la base de la plataforma. Bueno, el secreto está en un diseño astuto, una viga de metal vertical oculta dentro de una estructura semicilíndrica que se asemeja mucho a la pierna de Penn, pero más gruesa. Esta estructura daba la impresión de ser más gruesa cuando se veía desde el frente, haciéndola parecer mucho más ancha que la pierna real de Penn. Cuando el asistente intentó levantar la caja, Penn les indicó que lo hicieran a una altura muy específica. Esto se debía a que la plataforma en la que estaba sentado Teller se había colocado a una altura específica. Levantar la caja más alto habría revelado que había algo oculto en su interior. Por eso Penn insistió en que no la levantaran más. Esto se debe a que la base interior de la caja de cartón entraría en contacto con la plataforma oculta en su interior. En tono de broma, cuando Penn dijo que los espectadores eran débiles como mujeres, Teller recibió la señal indirecta de poner los pies en la base de la caja y levantarse un poco. Al hacerlo, desplazó todo su peso sobre la base de la caja de cartón, lo que dificultó excepcionalmente que los espectadores la levantaran. En el número 8 tenemos la teletransportación de David Copperfield, desapareciendo a través de un ventilador. Hagamos un resumen rápido de lo que sucedió en la actuación. En este truco, David Copperfield comienza presentando un ventilador peligrosamente grande. Se acerca a él con una asistente, y luego de bajarse de un lado de la plataforma del ventilador, la cierra. Luego, él y su asistente se aferran a un marco colocado detrás de la plataforma del ventilador, con una luz encendida en él. David Copperfield toma la segunda parte del marco y la coloca delante, haciendo que su sombra parezca entrar en el ventilador y convertirse en humo. La asistente femenina sube a la plataforma, y también se desvanece en el humo. Después de algunas chispas, las cortinas del marco desaparecen, revelando que David Copperfield y su asistente estuvieron en la audiencia todo el tiempo. Pudieron verlo de cerca y confirmar que era la persona real y no un duplicado. Bueno, ¿cómo realizó este truco? Averigüemos esto juntos. Al inicio del espectáculo, verás a David Copperfield parado frente a las cortinas mirando hacia el público, y todos podían ver claramente su cara. Después de que se quitan las cortinas, David Copperfield sube a la plataforma, en la que la asistente femenina se une a él para realizar un baile. Podrías asumir que al quitar las cortinas, ya que salió de la toma por un momento, David podría haberse cambiado por un doble vestido exactamente igual que él, para aparentar que seguía en la plataforma, cuando podría haber caminado todo el camino de regreso, y pararse detrás de la audiencia sin que se dieran cuenta, ya que todos estaban concentrados en el acto. Pero después de bajarse de la plataforma, da la cara al público una vez más en el escenario, en este momento en particular, y su rostro es claramente reconocible. Por lo tanto, está claro que no se había producido ningún cambio con el uso de las cortinas rojas. Después, te darás cuenta de que el marco trasero que se sube a la plataforma tiene una fuente de luz, que se encuentra en una posición muy significativa. La fuente de luz se coloca en la parte superior de este marco. En lugar de colocarla cerca del centro, en un momento descubrirás por qué posicionar esta fuente de luz cerca de la parte superior fue crucial para vender la ilusión de que desaparecían en el aire. Cuando David Copperfield vaya a recoger el segundo marco, te darás cuenta de dos cosas importantes. Lo primero que notarás es que no recibe ayuda de su asistente para recoger este segundo marco, a pesar de que lo hizo para recoger el primero con la fuente de luz. Además, vemos que su cabeza se agacha y se esconde completamente detrás del marco. Y ya no se puede ver excepto por su sombra en ese marco, lo que nos hace cuestionar si la persona detrás de él es realmente David Copperfield o alguien más. Bueno, si aún no te has dado cuenta,
David realmente usó un doble que estaba vestido exactamente como él, y tenía una estructura facial y un peinado similar, pero no era su gemelo. El intercambio de David con esta persona no ocurrió al principio de la actuación. En cambio, sucedió durante el momento en que fue a recoger el segundo marco y se escondió detrás de él. En el momento en que David esconde su cabeza detrás del marco, es cuando el doble extiende su mano y lo recoge, para que parezca que David lo está sosteniendo, cuando en realidad es la mano del doble. El doble se aseguró de esconderse detrás de este marco, y solo puede ser visible en la sombra justo aquí. Por lo tanto, nunca se ve la cara de este doble ya que el público está muy cerca del escenario, y habría notado fácilmente que no era David quien sostenía el segundo marco. Ahora quizás te preguntes, después del cambio, ¿dónde fue David Copperfield? Pues bien, en el momento en que se produjo el cambio detrás del segundo marco, se fue detrás del telón, caminó alrededor del teatro, y se colocó detrás de la audiencia esperando su momento. Entonces, después de que el asistente y el doble de David desaparecieron, ¿cómo crearon una ilusión tan convincente y asombrosa, y se desvanecieron en el ventilador? Bueno, quizás recuerdes un detalle que mencioné antes, sobre la posición específica de la fuente de luz en el primer marco. Ten en cuenta que esta fuente de luz, cuando se enciende, proyecta un haz de luz que solo ilumina una parte del espacio entre los dos marcos. Las zonas que se ven a la izquierda y derecha, que no están iluminadas, se llaman puntos ciegos, ya que la sombra de la persona no será visible en la pantalla si se esconde a cualquiera de estos lados de la fuente de luz. Por eso se colocó la fuente de luz en la parte superior, para que haya espacio debajo y alrededor de la luz, y puedan moverse sin ser vistos en la sombra. Cuando el doble de David desaparece en el ventilador, utilizan este mismo principio de punto ciego, simplemente caminando hacia el lado izquierdo lentamente. Y como se puede ver en esta toma expuesta, el artista simplemente camina directamente hacia el área sin visibilidad, y ya no puede verse en la sombra, creando una ilusión muy convincente de que el mago había desaparecido en el aire. La misma técnica fue utilizada por el asistente de David Copperfield. Justo después de la desaparición, aparecen chispas y se levantan las cortinas de los marcos, pero no se ve a nadie en la plataforma. En este punto quizás te preguntes, ¿dónde se escondieron el doble de David Copperfield y la asistente después de escapar al punto ciego? Bueno, la plataforma sobre la que se realizó esta ilusión es común y corriente. Para demostrar el grosor de esta plataforma, desde la vista lateral se puede ver que la solapa sobre la que estaban parados David Copperfield y su asistente originalmente es extremadamente delgada en comparación con la plataforma desde donde desaparecieron, en el lado derecho. El importante grosor en la base de esta plataforma sugiere una explicación muy clara: que el doble y la asistente se escondieron en la base de la plataforma. La plataforma, como se puede ver en la vista superior, tenía una abertura que se parecía a esto, y era levantada manualmente por la asistente y el doble como una especie de tapa, y se cerraba en el momento en que se quitaban las cortinas. Todavía puede que te preguntes, aunque sabemos que David intercambió lugares con su doble detrás del marco, en ese momento específico, para esconderse entre la audiencia, ¿por qué la asistente no se cambió junto a él? Bueno, si lo piensas un poco más, en ese momento, David Copperfield es el único personaje reconocido que está actuando en todo el espectáculo. La asistente no es tan conocida, de hecho, ni siquiera sabemos su nombre. Ella es simplemente una asistente aleatoria, por lo que cuando David aparece con una asistente en la audiencia, nadie podría distinguirla, ya que todos están enfocados en David Copperfield, quien es el centro principal de atención en esta actuación. En el número 7 tenemos la ilusión imposible de David Blaine del gancho unido al anillo. Hagamos un resumen rápido de lo que sucedió en la actuación. Al comienzo de su truco, David Blaine pidió un anillo a diferentes grupos de celebridades en diferentes clips. A partir de entonces, se traga el anillo, abre la boca de par en par y levanta la lengua para mostrar a sus espectadores que no lo esconde en la boca. Después, pidió una percha de alambre y le dijo a un espectador que la enderezara, luego la introdujo en su garganta. Una vez la percha estaba en lo más profundo de su garganta, el mago pidió a uno de sus espectadores retirarla. Sorprendentemente, después de que un espectador saca la percha de la garganta de David, el anillo aparece enganchado a la percha enderezada. Y bien, ¿cómo realizó este truco? Averigüémoslo juntos. Antes de explicar cómo David ejecutó su truco, primero, desacreditaremos una teoría popular. La mayoría cree que el anillo que se traga el ilusionista no estaba escondido en la palma de su mano en primer lugar. Creen que, dado que ahueca la palma de la mano y la acerca a su boca, posiblemente podría haber arrojado el anillo en su camiseta, por debajo de su cuello. Además del conocimiento popular,
David sacó secretamente el anillo de su camisa, en el momento en que los espectadores buscaban la percha que solicitó, porque el anillo podría haber caído desde su camisa a sus pantalones. Luego, cuando llega el momento de colocarlo en la percha de alambre, inserta el anillo a través de una hendidura cerca de su gancho. Sin embargo, en realidad, ambas teorías mencionadas sobre cómo el mago realiza su truco son incorrectas. Si has llegado hasta aquí en el video, asegúrate de darle al botón de me gusta y considera suscribirte. Realmente apreciaría el apoyo. Realmente ayuda a hacer crecer este canal. Gracias. Ahora volvamos al video. En cuanto a hacer desaparecer el anillo, desde el primer ángulo de la cámara, David hace que parezca que tira el anillo dentro de su camiseta. La razón por la que la mayoría cree en esta teoría es porque David inclina su cuerpo hacia atrás, y en uno de los clips, el área del cuello está cubierta. Por lo tanto, no podemos decir si el anillo entró en su boca o en su camiseta. Sin embargo, en otro clip, su cuerpo no se inclina hacia atrás cuando cierra las palmas de las manos y sopla aire en él. Además, hay un espacio significativo entre las palmas cerradas y el cuello, por lo que no podía arrojar el anillo a su camiseta sin ser visto. Según lo que hemos visto, su boca tocó directamente sus palmas cerradas, y luego las abrió para mostrar que el anillo había desaparecido. Por lo tanto, la boca de David es el único lugar donde podría haber ido el anillo. Según la teoría de varios espectadores, mencionada anteriormente, la percha utilizada en el truco es falso, y que tiene una ranura cerca de su gancho, por la cual el ilusionista deslizó el anillo. Sin embargo, en realidad, podemos ver que la percha fue entregada a un espectador y estirada por él mismo. Por lo tanto, si hubiera algún tipo de corte en la percha, el espectador lo habría visto porque ésta se habría desmontado. Además, observamos que no había ninguna hendidura en el área cercana al gancho de la percha, en el clip que el mago hizo con Johnny Depp. Según nuestra observación, aunque parece que hay una hendidura en la percha enroscada debido al fondo oscuro y la iluminación, no hay ninguna hendidura en ella. Ahora explicaremos cómo realizó realmente esta asombrosa ilusión. En primer lugar, nos dimos cuenta de que el mago no podía haber arrojado el anillo en su camiseta porque teníamos una vista clara de ella. No hay separación entre su cuerpo y su camiseta, lo que significa que no podría haber lanzado el anillo a ella. De hacerlo, el anillo habría rebotado en su cuello y caído al suelo, arruinando su truco. La explicación más simple y lógica es que David se metió el anillo en la boca. Aunque hizo que pareciera que se tragó el anillo, en realidad no se lo tragó. En cambio, realizó este truco como la mayoría de los magos populares realizarían un truco de tragar objetos. El ilusionista escondió el anillo en la base de su boca, entre la encía de su mandíbula inferior y su mejilla inferior. Además, después de que se lleva el anillo a la boca, observamos un pequeño bulto en la parte inferior de la mejilla derecha. La razón por la que aparece el bulto es que está empujando el anillo con la lengua hacia la parte inferior de su mandíbula. En cuanto a las perchas, notamos un momento cuestionable. Los espectadores son celebridades y tienen el privilegio de tener perchas de calidad en sus armarios. No solo todas las celebridades tenían perchas de alambre baratas en su armario, sino que todas tenían exactamente las mismas. Resulta que los asistentes de David Blaine colocaron las perchas de alambre en los armarios de las celebridades, momentos antes de que el mago pidiera una. A diferencia de la gente común, las celebridades no se darían cuenta de pequeñas cosas como perchas de alambre plantadas en sus armarios. Estas se plantaron en los armarios de las celebridades por dos razones. En primer lugar, el ilusionista los necesitaba para realizar su truco de tragar la percha. Estas perchas son elásticas, lo que permite usarlas para realizar el truco. En segundo lugar, si bien no están trucadas, están ligeramente manipuladas. Se manipularon para aflojar ligeramente el alambre envuelto alrededor de la base del gancho de cada percha. Cuando el mago pidió a los espectadores que le trajeran una percha de alambre, se quitó el anillo de la base de la boca y lo palmeó en la mano. Luego de recibir la percha, hizo que pareciera que la estaba estirando, pero en realidad, estaba retorciendo el alambre cerca del gancho. Luego enganchó el anillo a la percha a través del extremo suelto del cable, como se engancharía una llave a un llavero. Una vez el anillo está enganchado en la percha, David retuerce el alambre suelto de la percha y oculta el anillo en su mano, mientras sostiene el extremo de la percha. Mientras el anillo enganchado estaba oculto en su mano, notamos que un objeto se esconde en su mano, lo que explica por qué curvó los dedos. Después de esconder con éxito el anillo, se lleva la percha a la boca y se la mete en la garganta. Luego suelta el anillo cuando su mano se acerca a su boca y lo agarra con los labios. Además, notamos que el ilusionista se tapa la boca con la mano, para evitar que los espectadores se den cuenta de que sostiene el anillo con los labios. A continuación, le pide a un espectador que le saque la percha de la garganta. Mientras la percha es alada, el ilusionista sostiene el anillo enganchado entre el labio inferior y los dientes. Luego lo suelta antes de que retiren la punta de la percha de su boca.
En el número 6 tenemos el truco del chico flotante de David Copperfield. Hagamos un resumen rápido de lo que sucedió en la actuación. En este truco, David Copperfield se acerca a un niño pequeño que está meditando en un banco. Después de hipnotizarlo, coloca su mano derecha detrás de la cabeza del niño e inmediatamente comienza a levitar. David lo hace levitar gradualmente y lo coloca en un segundo banco, mostrando claramente sus manos vacías, sin nada que ayudara a la levitación. Bueno, ¿cómo realizó este truco? Averigüemos esto juntos. Quiero hacer algunas observaciones importantes que te ayudarán a descubrir este truco por tu cuenta. Observa que el niño está sentado en el banco con las piernas cruzadas, y ambas manos están a su lado, como si estuvieran sosteniendo algo debajo de él. Además, observamos que en el momento en que levanta al niño, su ropa se mueve antes que su cuerpo, y la mano de David Copperfield está tocando la cabeza del niño. Para realizar esta levitación, habría sido mucho más convincente si lo hubiera hecho sin ningún tipo de contacto con el niño. Cuando comienza a levitar, puedes notar que se balancea hacia adelante y hacia atrás, justo en el punto de contacto entre su cabeza y la mano derecha de David. Si nos fijamos en la ropa de David Copperfield, podemos notar que le queda anormalmente grande, y su mano derecha parece estar agarrando algo detrás del niño antes de que empiece a levitar. Al dejar que el niño aterrice en el banco de al lado, hace un gesto extraño con la mano derecha detrás de la cabeza, antes de mostrar su mano limpiamente. La explicación de este truco, como ya te habrás dado cuenta, depende de la utilería oculta dentro de la ropa del niño y la chaqueta de David. De hecho, el niño se agarra a una plataforma que está conectada a una placa metálica vertical. Él está sentado sobre una plataforma rectangular de metal, a la que se agarra con las manos, y conectada a la plataforma en ángulo recto, hay una placa vertical que tiene un anillo soldado en la parte superior. Esto es para que el gancho, dentro de la manga de la chaqueta de David Copperfield, se pueda enganchar al anillo detrás de la cabeza del niño y levantar el marco interno oculto en su ropa. Esto explica por qué David tuvo que bajar su mano detrás del cuello del niño para engancharse con cuidado al arnés, y usar su mano izquierda para ayudar a levantar al niño al principio. Una vez el niño fue levantado a cierta altura, David Copperfield tuvo que inclinarse ligeramente hacia atrás para equilibrar el peso del niño, ya que estaba sujeto al arnés con una sola mano. Cuando llegó el momento de soltarlo, simplemente se desenganchó del anillo detrás de la estructura de su cabeza e hizo un gesto con la mano detrás de la cabeza del niño de que no se aferraba a nada. En el número 5 tenemos el épico levantamiento de cartas de Dynamo. Hagamos un resumen rápido de lo que sucedió en la actuación. Dynamo inicia la actuación haciendo que el espectador seleccione cualquier carta del mazo. El espectador elige el as de diamantes, y Dynamo lo coloca en cualquier lugar del centro de la baraja. Luego toma una banda elástica de la mesa y la envuelve alrededor de la baraja. Dynamo voltea la baraja y de repente, la carta seleccionada por el espectador comienza a surgir desde dentro. Mientras la carta está subiendo, le indica al espectador que diga que se detenga en cualquier momento. Cuando el espectador lo hace, Dynamo detiene la carta que está subiendo, y para sorpresa de todos, la banda elástica ahora está enrollada alrededor de la carta que el espectador había elegido inicialmente. ¿Cómo realizó este truco? Aquí hay una explicación. Al comienzo del truco, es posible que hayas notado que cuando uno de los espectadores seleccionaba una carta, el mago las extendía rápidamente. Este movimiento, de extender rápidamente las cartas y hacer que el espectador escogiera una de esta selección, era en realidad una selección forzada. De hecho, era una fuerza clásica. El método empleado aquí consiste en mantener la carta deseada, en este ejemplo, el 5 de corazones, en la parte superior de la baraja. En este video específico, el artista intenta forzar el 5 de corazones en el espectador. El proceso consiste en cortar el mazo y marcarlo con el meñique. Este meñique sirve como marca para determinar dónde se ubicará el 5 de corazones cuando se corte la baraja. Entonces, cuando el mago comienza a extender las cartas hacia las manos del espectador, recorre la tirada y básicamente empuja la carta forzada, que es el 5 de corazones, hacia las manos del espectador. Lo que ves en el video da la impresión de que es una elección libre, pero en realidad, el mago tenía la intención de que se seleccionara esta carta específica desde el principio. El mismo método se aplica cuando se fuerza el as de diamantes en el espectador en lugar del 5 de corazones. Sin embargo, a medida que el mago retira la baraja de cartas del espectador, es posible que notes un espacio inusual en la baraja que sostiene en su mano izquierda. Esta brecha no es aleatoria, es parte de la preparación de Dynamo. Primero inserta el as de diamantes normal en cualquier parte del mazo.
Esta carta del as de diamantes no es la misma que aparece más tarde desde el interior de la baraja, con una banda elástica en ella. Para entender cómo funciona esto, hay que tener en cuenta que Dynamo preparó la carta, colocándole la banda elástica. Cortó un extremo de la banda elástica y la pegó a un lado de la carta, repitiendo el proceso en el otro lado. Esto hace que la banda elástica parezca continua, y los espectadores no detectarán ningún corte o rotura. La carta preparada con la banda elástica es colocada en la mano izquierda de Dynamo. Con esta preparación, Dynamo coloca la carta con la banda de goma trucada en el centro de la baraja, que sostiene en su mano izquierda, y la oculta usando el dorso de su mano como cubierta. Cuando Dynamo parece recoger varias bandas elásticas de la mesa, en realidad es una distracción. De hecho, nunca cogió ninguna banda elástica de la mesa. En su lugar, sacó una banda de detrás del mazo, enrollándola alrededor de este. Esta banda elástica también está conectada al as de diamantes, creando tensión en la banda. Esta tensión es lo que hace que la carta se eleve lentamente de la baraja a medida que Dynamo libera la presión con su mano. Un punto importante a tener en cuenta es que cuando Dynamo pidió al espectador decir algo, no necesariamente fue en el lugar exacto en el que la banda elástica pasaba por esa sección de la carta. Además, el espacio en la baraja cuando Dynamo colocó inicialmente el as de diamantes se debía a la banda elástica colocada en la carta trucada, y este espacio era visible desde el frente. Asimismo, se puede ver a Dynamo girando la baraja 180 grados después de colocar la banda elástica, que estaba inicialmente en la parte trasera, sobre la parte superior de la baraja. Esta acción libera la tensión en la banda elástica en el as de diamantes. Como resultado, ahora sabemos que en realidad había dos cartas de as de diamantes dentro de la baraja. El primer as de diamantes fue forzado al espectador para que pudiera sostenerlo y demostrar que era una carta normal. Sin embargo, se cambió discretamente cuando se volvió a colocar dentro de la baraja, con la tarjeta de banda elástica trucada. Shin Lim engaña a los presentadores de The Show. Hagamos un resumen rápido de lo que sucedió en la actuación. Shin Lim comienza la actuación presentándole a la anfitriona una baraja de cartas y le pide que confirme que todas las cartas son diferentes. Extiende lentamente las cartas y luego las pone sobre la mesa y le pide que elija cualquier carta. Shin Lim le pregunta si quiere cambiar su elección y ella lo hace, eligiendo una carta diferente. Shin Lim toma esa carta y le pide que la vea. Después la coloca en el centro de la baraja, la acomoda y divide la baraja en dos montones. Él le pide que seleccione uno, y luego ambos barajan sus paquetes. Shin Lim le pregunta si quiere quedarse con su paquete o intercambiarlo, y ella decide tomar el de él. Luego le pide repartir las cartas en la mesa, una por una, y detenerse en cualquier momento. Después de que se detiene, Shin Lim añade un toque de azar al pedirle que elija entre la carta que tiene en la mano o la que está sobre la mesa. Ella elige la carta que tiene en la mano, y al voltearla, se revela que es el 10 de corazones. Luego invita al presentador del programa a examinar las 4 cartas que ha estado sosteniendo y determinar cuál carta falta para completar una escalera real. Resulta que el presentador tiene el as, el rey, la reina y la J de corazones, pero falta el 10 de corazones. Por lo tanto, la carta elegida libremente por la presentadora es la carta que falta en la escalera real desde el comienzo de la representación. Bueno, ¿cómo realizó este truco? Averigüemos esto juntos. Ahora, antes de profundizar en la explicación, me gustaría dar algunas pistas. A ver si puedes descubrir este truco por tu cuenta. Lo primero que notarás es que cada vez que Shin Lim toma una carta, lo hace de una manera inusual. En el momento en que recoge una carta, parece que está recogiendo solo una, pero una segunda carta cae por debajo. Esto se puede notar en diferentes situaciones, incluso cuando la espectadora sostiene varias cartas, y él parece tomar una sola carta, pero luego aparece otra debajo. Esto plantea la pregunta de si esta baraja de cartas es normal. Además, durante una actuación, cuando señalaba una carta en la tirada, Shin Lim siempre separaba esa carta del resto. Esto significa que no permitía que el espectador manipulara cartas individuales. Ahora, si aún no lo has descubierto, te lo explicaré en detalle. La baraja de cartas que usa Shin Lim no es una baraja ordinaria, se conoce como baraja del destino. La baraja del destino empareja cada carta con adhesivo para que la carta de arriba boca abajo sea siempre una carta forzada. En la actuación de Shin Lim, la carta forzada fue el 10 de corazones. Si tomaras alguna de estas cartas del mazo, aparecería como el 7 de corazones en la cara, pero si separas la carta, revelas el 10 de corazones. Esto se puede hacer con cualquier carta del mazo.
Por lo tanto, Shin Lim permitió que la espectadora eligiera cualquier carta, sabiendo que terminaría seleccionando el 10 de corazones. Una vez que el espectador elegía una carta, Shin Lim separaba las cartas, haciendo que una cayera debajo de la carta en su mano derecha. La parte superior de la carta separada era el 10 de corazones. Esto significa que la elección aparentemente libre del espectador estaba predeterminada y siempre se pretendió que fuera el 10 de corazones. A medida que la actuación continuaba y se separaban y mezclaban los paquetes de cartas, no se separaban por accidente debido al adhesivo, solo podían separarse intencionalmente. Es por eso que Shin Lim instruyó al espectador para que cortara las cartas, en lugar de barajarlas, pues habría riesgo de separar el adhesivo. Por lo tanto, una vez que el espectador terminó de mezclar las cartas, la carta superior del paquete siempre era la que Shin Lim quería. Cuando la espectadora eligió el paquete que sostenía, Shin Lim rápidamente acomodó la baraja sobre la mesa y tomó la carta de su mano para ocultar la carta separada. Así que, cuando le pidió al espectador voltear las cartas para mostrar la carta necesaria para la escalera real, se dio cuenta de que faltaba el 10 de corazones. Estas 4 cartas fueron entregadas al espectador antes de que comenzara la actuación, y estaban sobre la mesa frente a él, por lo que no fue necesario forzar la selección, ya que ya estaban colocadas como una especie de predicción. En el número 3 tenemos la ilusión de pesadilla de Marcel. Hagamos un resumen rápido de lo que sucedió en la actuación. El mago comienza acostado en una cama, pone una alarma, se cubre con una manta y se queda dormido. De repente, desaparece y una mujer con un aterrador disfraz negro aparece en su cama. Algunos otros artistas vestidos de manera extraña se unen a la mujer en el escenario con una plataforma. Después, la cama de Marcel se mueve hacia atrás y se pone en escena otra plataforma. Esta plataforma tiene un soporte esférico encima, de uno de los cuales sale una enorme chispa. Después de la enorme chispa, el mago reaparece de pie en la plataforma con un traje diferente. Luego lo obligan a entrar en una jaula que está cubierta con cinta negra. A partir de entonces, la jaula se suspende en el aire con una cuerda arriba del escenario, y cada uno de los artistas le clavan largas lanzas. Después de eso, la jaula se eleva aún más y se prende en llamas. Momentos después de que la jaula se incendia, la cama es llevada ante el escenario por los artistas, y la manta del mago se extiende sobre ella. Sorprendentemente, Marcel reaparece en la cama en perfectas condiciones, sin un rasguño y con el traje con el que comenzó el espectáculo. Bueno, ¿cómo realizó este truco? Averigüémoslo juntos. En primer lugar, la cama en la que el mago duerme no es plana por debajo, sino curva. En segundo lugar, notamos un espacio oscuro entre el cuerpo de Marcel y la cama, cuando está a punto de acostarse tras poner la alarma. Parece como si la sábana estuviera dividida y un objeto estuviera en esa posición. Pero después de ese momento, se cubre con la colcha. Además, después de cubrirse, notamos que sus piernas no parecen normales debajo de la sábana, ya que hay un bulto extraño en la posición de sus piernas. Este bulto está presente en esa posición porque la mujer en la que se transforma se esconde debajo de las sábanas y sus piernas están en la base curva de la cama. Resulta que la mujer había estado en las sábanas con él cuando la extendió sobre sí mismo. Ella se acomoda primero, mientras él se mueve hacia atrás. Por eso no quita completamente la sábana cuando se sienta para poner la alarma. Si lo hacía, la mujer quedaría al descubierto y sus trucos no habrían funcionado. Cuando ocurre el cambio, Marcel desaparece repentinamente y la mujer ocupa su lugar en la posición en la que estaba sentado en la cama. Luego, cuando la mujer se muestra, el mago está escondido dentro del compartimiento oculto de la cama y se puede ver una abertura encima de la cama. Además, después de que la mujer se levanta de la cama no se retira del escenario. La cama está conectada a un soporte esférico fijado a una plataforma que eventualmente produce una gran chispa. Observamos que la cama está colocada encima de la plataforma para que Marcel pueda salir del compartimiento oculto. Sale de la base del compartimiento oculto en la cama y se esconde en la base de la plataforma. A partir de entonces, la cama se retira después de que el mago se haya escondido con éxito en la base de la plataforma. Luego se revela y se para en la plataforma cuando el soporte esférico produce una gran chispa. Además, nos damos cuenta de que hay una puerta camuflada en la superficie de la plataforma, por donde sale Marcel cuando se produce la gran chispa. También notamos que la base de la plataforma está curvada de manera similar a la base de la cama, lo que permite al mago esconderse allí sin ser notado. Cuando el mago está encerrado en la jaula, vimos algunas cosas desde la perspectiva lateral de los anfitriones. También hay un bulto debajo de la jaula, que es donde Marcel se esconde después de que ésta se cubra con cinta negra. Por lo tanto, cuando múltiples lanzas se clavan en la jaula y se enciende en el aire, él se esconde en el compartimiento inferior de la jaula en el suelo.
Mientras esto sucede, el compartimiento inferior de la jaula se conecta a la cama, y Marcel sale de él, y entra el compartimiento oculto de la cama. Vemos un movimiento en el bulto debajo de la cama, después de conectarse al compartimiento inferior de la jaula. Luego, la cama se separó de la plataforma de la jaula, y se regresó a la posición en la que se encontraba al comienzo del espectáculo. Después la artista extendió la manta sobre ella, para darle a Marcel una cobertura y poder salir del compartimiento oculto y acostarse en la cama. En el número 2 tenemos la increíble teletransportación de la carta firmada de Jackie Yu. Hagamos un resumen rápido de lo que sucedió en la actuación. En este truco, Jackie Yu lleva un huevo al escenario, del cual saca la baraja de cartas. Luego extiende la baraja boca arriba y le pide al juez que seleccione cualquier carta que desee. Al elegir el 10 de corazones, les pidió que firmaran la cara y pusieran una pegatina amarilla en la parte posterior, para que su carta fuera reconocible tanto por delante como por detrás. La carta fue colocada en la baraja y se extendió sobre la mesa, y mágicamente, la carta firmada por el juez se teletransportó desde dentro de la baraja debajo de la tapa. Luego repitió esto una vez más al colocar su carta firmada de nuevo en el mazo, mezclar las cartas, y sin siquiera acercarse a la tapa, su carta firmada apareció mágicamente debajo de la tapa. Después de eso, Jackie Yu tomó su carta firmada una vez más y repitió este truco por tercera vez para hacer que su carta apareciera debajo de la tapa 3 veces. Luego tomó su carta firmada, la colocó de nuevo dentro de la baraja, y esta vez todas las cartas desaparecieron del interior de su mano, incluso la carta firmada por el juez, con solo una carta en su mano, que era el rey de tréboles. Luego, con un movimiento, convirtió el rey de tréboles en la carta firmada, y levantó la tapa para mostrar que la baraja de cartas estaba debajo de ella todo el tiempo. Y bien, ¿cómo realizó este truco? Averigüémoslo juntos. Al principio de la rutina de Jackie Yu, cuando extiende el mazo y les pide que elijan una carta, realmente tienen libertad de elección, y los jueces podrían haber elegido cualquier carta, que en este caso era el 10 de corazones, sobre el que firmaron y pegaron una pegatina amarilla en el reverso. Te darás cuenta de que cuando extiende la baraja, su mano derecha va inmediatamente a voltear la tapa de plástico por un momento, y podemos ver que sostiene algo en sus dedos justo aquí, un objeto de color blanco. Esto, como ya habrás adivinado, es de hecho la carta firmada por el juez. Pero la pregunta ahora es ¿cómo lo logró? Logró tomar la carta del centro de la baraja y ocultarla en su mano derecha para controlar esta carta firmada. Realizó lo que se conoce como un cambio de empalme diagonal. El cambio de empalme diagonal consiste en colocar la carta en el centro del mazo, pero al empujarla hacia adentro, se empuja ligeramente en un ángulo. De ahí viene su nombre de cambio de empalme diagonal. La carta en ángulo diagonal se ala hacia atrás agarrando las esquinas opuestas, y luego se pivota a lo largo del pulgar del mago para asegurarla en la mano opuesta en posición de la palma. Ahora te estarás preguntando, en la presentación, Jackie Yu extendió la baraja después de que él empujó la carta hacia adentro. Bueno, el propósito de extender el mazo era ocultar la carta en ángulo dentro de la tirada. En segundo lugar, esta versión que hizo del cambio de empalme diagonal es una pequeña variación que implica simplemente extender la sección superior de las cartas encima de la carta firmada, que está aquí mismo. Esta sección superior se extiende en el momento en que cierra la baraja. En este momento, se puede ver cómo su mano derecha se mueve hacia atrás, mientras su mano izquierda agarra la baraja, justo aquí, y rápidamente coloca la carta firmada palmeada bajo la tapa y la voltea. Entonces, en este momento en particular, su tarjeta firmada ya se ha colocado debajo de la tapa. Después de eso, Jackie Yu coloca su carta una vez más en el centro de la baraja y comienza a barajar las cartas. Pero de alguna manera, sin siquiera acercarse a la tapa, la carta firmada por el juez todavía aparece debajo de la tapa. Lo que sucedió aquí fue una ilusión brillante. La carta que encontramos debajo de la tapa por segunda vez, en este momento en particular, de hecho no es la carta firmada por el juez. Esta carta tiene una pegatina amarilla en el reverso, similar a la carta firmada. Pero la cara de esta carta no es la carta del 10 de corazones firmada por el juez. Esta también es la razón por la que Jackie Yu nunca le dio vuelta a la carta para demostrar a los jueces que sí era su carta firmada. Se aseguró de mostrar solo el reverso de esta carta con una pegatina amarilla. Jackie Yu utiliza un truco ingenioso al poner 2 pegatinas en la parte trasera de 2 cartas, para hacer parecer que la carta firmada por el juez se mueve de la baraja a la tapa, cuando en realidad sabemos que son 2 cartas diferentes. Ahora, para poner la segunda carta debajo de la tapa, puedes ver en este momento que cuando Jackie revelaba la carta original firmada debajo de la tapa, su mano derecha, que sostiene la baraja, pasa por debajo de la tapa y coloca con cuidado la carta duplicada con la pegatina amarilla en el reverso. Tras colocar la carta firmada dentro de la baraja, se puede ver que en el momento en que la empuja hacia adentro,
comienza a barajar las cartas de inmediato. Lo que hizo aquí fue simplemente controlar la carta, de modo que fuera la segunda desde la parte superior de la baraja. Para lograrlo, colocó una carta del fondo del paquete superior sobre la carta firmada, separó el resto del paquete superior y comenzó a mezclar las cartas hacia la parte inferior de la baraja. Por lo tanto, en este momento en particular, la carta del juez está una carta por debajo de la carta en el tope. La razón por la que se coloca en segundo lugar desde arriba es porque la carta firmada por el juez tiene una pegatina. Por lo tanto, para ocultar la pegatina, necesitaba colocar una carta encima de la carta firmada. Después de eso, podemos ver que Jackie Yu, una vez más, tenía su mano derecha dentro de la tapa, junto con la baraja. Entonces, en este momento en particular, básicamente colocó la carta firmada por el juez que estaba en la segunda posición, justo debajo de la tapa de la baraja. Para poner la carta que está en segundo lugar desde arriba con una sola mano, tuvo que hacer un movimiento de manos muy especial llamado Second Deal con una mano. Eso se ve más o menos así en cámara lenta. Después de revelar la carta del juez por tercera vez, puedes ver su mano derecha pasar por debajo de la baraja una vez más, pero esta vez, lo que hizo fue un truco muy astuto. Él lanzó toda la baraja debajo de la tapa, excepto una sola carta, que era el rey de tréboles, y se puede ver cómo sostenía de manera insegura la única carta del rey de tréboles contra su pecho, tratando de ocultar que no tenía la baraja completa en la mano derecha. Luego colocó la carta firmada por el juez justo detrás de la carta del rey de tréboles. Para esconder la pegatina en la parte trasera de la carta firmada por el juez, usó su pulgar izquierdo, que se puede ver cubriéndola en este momento específico. En este momento en particular, tiene dos cartas. La carta superior es el rey de tréboles, y la carta inferior es la carta firmada por un juez. Y luego parece convertir mágicamente la carta del rey de tréboles en la carta firmada por el juez. Para ello realizó un cambio de Bertram. Un cambio de Bertram consiste en tomar la carta superior con los dedos y colocarla en posición de palma Tenkai. Luego colocarla justo encima de la carta inferior, como puedes ver aquí, hasta que queden juntas. Y una vez que retiras la mano, parece que la carta ha cambiado por completo. Así que en este momento en particular, en su mano izquierda, palmeó la carta firmada por el juez, que luego colocó sobre el rey de tréboles. Observa que no muestra la parte de atrás de la carta porque la etiqueta no se verá, ya que el rey de tréboles la está cubriendo desde atrás, y la colocó inmediatamente en su bolsillo, y ahí es donde terminó su actuación. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos, y como siempre, que tengas un gran día.